Bueno, Colette, bienvenida. Gracias. Vamos aquí a hacer un ejercicio de conjeturas sobre lo que Creo pudiera presentarse a partir de hoy. No, ocurrieron episodios del fin de semana que nos dan una muestra de cuál pudiera ser la orientación que asuma como tal por inquietudes que tenga el propio gobierno, ¿no? Pero de cara a lo que pueda hacer el jueves, ¿tú crees que hay entusiasmo? Sí, pero hay esperanza de que a partir del jueves 1 de septiembre pueda generarse una situación de cambio, porque hay quienes piensan que es como multiplicar y exagerar un poco las cosas. No, yo lo que creo es que estamos en un proceso de cambio. Y yo creo que una de las cosas que tal vez haya que hacer con más énfasis es subrayar el proceso dinámico y eso, que además genera esa incertidumbre de la que hablas, en el que estamos. Un proceso que viene gestándose, yo diría incluso desde antes de las elecciones del 2012, porque el sistema, el modelo Sí, de haber un desarrollo... proceso de agotamiento, había El indicios. modelo de desarrollo ya estaba mostrando signos de cansancio, vamos a llamarlo así. Solo la campaña electoral logró revivir en aquella ocasión, en el 2012, un cierto panorama de entusiasmo, vamos a llamarlo así. Pero básicamente estamos viviendo un proceso de cambio político. Lamentablemente el gobierno de Maduro no leyó para nada esa esperanza, digamos, de la sociedad venezolana y se ha negado a hacer los cambios que a lo mejor hubiera podido hacer como presidente y tal vez hacer del aterrizaje, vamos a llamarlo, del chavismo, un aterrizaje mucho menos abrupto de lo que parece estar teniendo. Ahora, internamente uno puede imaginar, ¿no? Y por lo que uno conversa, a veces en privado, con algunas personas que tienen conexión con la estructura de poder, que en lo interno están conscientes que para ellos se agotó, ¿no? El problema es mantenerse a como de lugar por Claro. la supervivencia. Y hay varios segmentos internamente que disputan y que uno tiene una posición, el otro otra, el otro otra, el otro otra. Lo que sí parece claro, y muchos dicen que eso es una muestra de que seguimos siendo un país primitivo, es que al final de cuentas puede ser el factor militar el que oriente y determine lo que vaya a pasar en Venezuela. Bueno, yo creo que hay que tomar con mucha precaución todo lo que se refiere al tema militar hoy en Sin duda, ¿no? Venezuela, porque y vamos a verlo también con respecto, para poner en contexto, con respecto a lo que puede pasar esta semana, ¿no? Para Sí. no distraernos demasiado, porque podríamos hacer la teoría. Nos pasaríamos aquí, No, valdría la pena porque yo creo que hay muchísima Sí, confusión sí. acerca de eso, no se está entendiendo. Yo pienso que la Fuerza Armada está tratando de conservar su espíritu corporativo dentro de la subordinación que le debe al jefe de la Fuerza Armada, que es Maduro, no es otro en este momento. Y entonces ahí hay ahora que haya disensiones internas, etcétera, eso es otra cosa. Sí. Pero creo que eso es lo que está tratando de hacer y eso tiene ciertos compromisos. Eso implica ciertos compromisos con el propio gobierno, ¿no? Entonces ahí es donde yo no puedo especular mucho, no conozco, no soy No experta, conocemos la intimidad de lo que allí está ocurriendo. pero yo creo que hay algo que es muy importante. Yo creo que el general Padrino López ha sido muy claro. Hay como una función de conservación del orden público y de la paz que vamos a ver cómo se interpreta eso, Así pero es. que primero le corresponde, es verdad, a la Fuerza Armada, eso es cierto, pero además hay que ver en qué contexto se aplica ese principio de conservación del orden. Ahora, ¿por qué entonces quizá allí se afinca, ¿no? Para todo este despliegue que ya comienza a verse y que seguramente se reforzará a partir del día de hoy? Pero Fíjense que no es la Fuerza Armada la que ha estado, digamos, agitando la relación con la oposición, sino que ha sido, pues, cuerpos de seguridad y de inteligencia del Estado los que están actuando en este momento como vamos a llamar, creando una situación preventiva y intimidante, evidentemente. hay unos movimientos allí de la Guardia Nacional, en fin, pero al final de cuentas no se sabe qué va a ocurrir en las próximas horas o días. Bueno, justamente yo creo que vamos a evaluar lo que pasa, lo que se supone que debe pasar el jueves. El jueves hay una manifestación cívica y en paz y democrática porque lo que se está tratando de lograr a través de esa presión de la calle, vamos a llamarlo así, es un derecho constitucional que se manifiesta en el artículo 72 de la Constitución, que no es sino el derecho a
dar una opinión acerca del gobierno. Lo que se va a solicitar es una fecha. Defina usted CNE. Un proceso. Claro, una presión de carácter social. Defina usted la fecha para escoger el 20%. Ahora, el gran problema es que el gobierno está en una situación tan precaria desde el punto de vista de la opinión pública, en que ese no es el único motivo por el cual la gente va a ir a la calle a manifestarse. Es decir, ahí coinciden además... El descontento generalizado, sin el duda. Descontento, la demanda a la cual el gobierno no da satisfacción. Cosas elementales que tienen que ver con la supervivencia, etcétera. Entonces, se van uniendo asuntos. El llamado es fundamentalmente un llamado a obtener un cronograma electoral porque la mayoría de la población de Venezuela, eso lo dicen todas las encuestas. No, sin duda. Quiere una solución electoral que además es la quiere mayor. cambio, además. Quiere cambio, pero quiere que sea a través de una forma, de su propio voto, de su propia participación. Un cambio que venga dictado por situaciones de facto no va a tener el efecto de satisfacción que la gente está esperando, que es ser ella misma, las personas, digamos, el artífice del cambio y darle, digamos, su merecido al gobierno, decirle, darle su opinión, que yo creo que es una de las cosas más importantes de una democracia. Ahora, ¿no? te iba a preguntar, Colette, esa propia debilidad que tú expresas, que sientes y que muchos venezolanos sienten que tiene el gobierno, es lo que les lleva a tomar una serie de decisiones como las tomadas en las últimas horas, el comenzar a hablar que se está preparando un golpe de Estado fascista, que van a recordar el 11 de abril del año 2002, en fin, una entremezcla de cosas muy, muy extrañas que están fuera de contexto. Bueno, yo no diría que el gobierno está en una situación de debilidad. Está en una situación de desventaja en términos de la opinión pública, pero conserva un gran poder, evidentemente. Sí, no, hay que distinguir las dos cosas. Estamos en el peor de los mundos, digamos. El gobierno más detestado, pero tal vez con más poder que hemos tenido, ¿no? Entonces, importante, tiene en apariencia la Fuerza Armada, que es el poder de las armas, tiene un sistema de inteligencia que sigue a la gente, que presiona a los adversarios. Sí, eso está muy claro. Yo sí creo que hay ahora, ¿qué consecuencias puede tener eso? Es decir, evidentemente, ¿cuál es la construcción retórica? Hay que distinguir la construcción retórica, lo que dice, la narrativa del gobierno, de sus actos y de sus hechos, y de su capacidad de hacer. O sea, creo que eso es una de las grandes habilidades. Hay toda una industria, vamos a llamarlo así, comunicacional del gobierno, con mecanismos que todos conocemos, y que es interesante porque se repiten estructuras y esquemas que ya conocemos. Uno de ellos es tratar de asimilar el gobierno de Maduro a una especie de segundo tomo de los dichos y hechos de Hugo Chávez, y evidentemente nada mejor que recurrir a una épica heroica inventada, digamos, como la del 11 de abril del 2002. Pero entonces, eso tiene percepciones favorables, porque en términos generales, cuando tú ves la ubicación que registran las empresas de opinión pública o las investigaciones simplemente de opinión pública, te dicen que por más esfuerzo que se esté haciendo, ese mensaje ya no cala y ya no llega. No solamente eso, yo no sé si ese recurso al 11 de abril favorece realmente al gobierno, en el sentido de que yo no veo que que la victimización le convenga en este momento, desde el punto de vista retórico, ¿no? Entonces, no, desde luego. Ahora, fíjate, pero ¿qué puede pasar a partir del 1 de septiembre, del jueves? Porque muchos dicen que es la pregunta es el 2, ¿no? ¿Qué pasa el 2? ¿Qué pasa el 2? ¿Qué va a ocurrir? El nivel, segmentos de oposición dicen, bueno, es que es el comienzo de lo que ya será. Bueno, no se pueden hacer... Pero es un proceso, justamente. Yo lo que creo que aquí se están activando fuerzas que tienen que ver con un proceso que es gradual y que tiene un objetivo político muy claro. Aquí el objetivo político es el gobierno debe rendir cuenta electoralmente de lo que es. Y si el gobierno no hace, fíjense qué interesante, aquí se produce una situación paradójica. Si el gobierno pretende no permitir que el revocatorio tenga lugar este año, no tiene razones tampoco para hacerlo el año próximo y tampoco tendría razones para ir a elecciones en el 2018. Si la lógica del gobierno es esa, entonces estamos en una situación, en ese sentido es muy crítico lo que pase en las próximas semanas, no solamente el próximo jueves, sino en general la forma en que la presión política sobre el gobierno pueda conducirlo
a recuperar un mínimo del cauce democrático que necesitamos. Sí, es muy importante eso que dices. Bueno, te agradezco mucho que hayas compartido con nuestros gracias televidentes. por la invitación, de verdad. Bueno, renovada la invitación, Colette, para una próxima oportunidad. Hacemos una pausa y al retorno estaremos con el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual.